Lección 1. Hábitos saludables. ¿Has estado comiendo más frutas y verduras últimamente? Sí, lo tengo. He notado una gran diferencia en mis niveles de energía desde que comencé. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de cambios has notado? Me siento más alerta durante el día y no me canso tanto por las tardes. Eso es asombroso. Es sorprendente cómo pequeños cambios pueden tener un impacto tan grande. Definitivamente. También he dormido mejor, lo cual es una gran ventaja. Parece que realmente te estás beneficiando de ello. ¿Cuál es tu fruta o verdura favorita ahora? Me encantan los aguacates y las espinacas. Son muy versátiles y nutritivos. Tendré que intentarlo. Gracias por la inspiración. Lección 2. Preocupaciones por las visas. Estoy un poco nervioso por el vuelo de conexión y el proceso de visa. ¿Qué pasa si hay un retraso? No te preocupes, normalmente procesan las visas con bastante rapidez durante las escalas. ¿En realidad? Nunca había hecho esto antes, así que no estoy seguro de qué esperar. Es común para los viajeros internacionales. El personal de la aerolínea lo guiará a través de él. Eso es un alivio. Simplemente no quiero perder mi próximo vuelo por culpa del papeleo. Siempre que tenga todos sus documentos listos, todo debería funcionar sin problemas. Verificaré todo 2 veces antes de irme. Gracias por calmar mis nervios. Ningún problema. Buen viaje y disfruta de tu viaje. Lo haré. Crucemos los dedos para que todo salga según lo planeado. Lección 3. Seguridad en los viajes. ¿Ha considerado alguna precaución de seguridad para nuestro próximo viaje? Sí, lo he estado pensando. Siempre es bueno estar preparado, especialmente cuando se viaja con compañeros de viaje. Definitivamente. Estaba pensando que deberíamos conservar copias de nuestros pasaportes y documentos importantes. Esa es una idea inteligente. También llevaré un pequeño botiquín de primeros auxilios por si acaso. Buena decisión. ¿Qué tal permanecer conectado? ¿Deberíamos conseguir una tarjeta SIM local? Sí, eso es esencial para la navegación y las emergencias. Investigaré las mejores opciones. También deberíamos acordar un punto de encuentro en caso de que nos separemos. Absolutamente. La seguridad es lo primero, especialmente en lugares desconocidos. Me siento mejor sabiendo que estamos en la misma página. Hagamos que este viaje sea divertido y seguro. Lección 4. El legado de Betune. ¿Sabías que durante algunos años, después de Betune, se dedicó al tratamiento de enfermos de tuberculosis? Sí, leí sobre eso. Es sorprendente cuánto contribuyó a la medicina durante ese tiempo. Fue verdaderamente dedicado. La tuberculosis era un problema muy extendido en aquel entonces. Es inspirador cómo utilizó sus habilidades para ayudar a tanta gente, incluso en condiciones difíciles. Su trabajo sentó las bases de los tratamientos modernos. Le debemos mucho. Absolutamente. Es importante recordar a figuras como el que marcaron la diferencia. Me pregunto si hay algún libro o documental sobre su vida. Probablemente los haya. Deberíamos investigarlo y aprender más sobre su viaje. Esa es una gran idea. Su historia merece ser compartida y recordada.
Lección 5. El viaje de Pocahontas. ¿Sabías que Pocahontas siguió siendo amiga de la colonia e incluso se casó con John Rolfe, uno de los colonos? Sí, recuerdo haber leído eso. Ella jugó un papel muy importante en el establecimiento de puentes entre culturas. Es fascinante cómo viajó a Inglaterra en 1616. ¿Te imaginas cómo fue para ella? Debe haber sido abrumador, pero también una experiencia increíble. Ella fue un símbolo de paz y comprensión durante una época turbulenta. Su historia es un recordatorio de la importancia de la empatía y la conexión. Me pregunto cómo podría haber sido diferente su vida si no hubiera tomado esas medidas. Es difícil decirlo, pero su legado sigue inspirando a la gente incluso hoy en día. Absolutamente. Es una verdadera figura histórica que vale la pena recordar. Lección 6. Aventuras en la isla. ¿Qué actividades crees que deberíamos hacer cuando lleguemos allí? Absolutamente snorkel y buceo. El mundo submarino es increíble. Eso suena asombroso. Siempre quise probar el buceo. Es algo que debes hacer. Los arrecifes de coral y la vida marina son impresionantes. ¿Qué pasa con otras actividades? ¿Hay rutas de senderismo o sitios culturales? Sí, hay muchas opciones. Podemos explorar la historia y la belleza natural de la isla. Este viaje estará lleno de aventuras. No puedo esperar. Aquí igual. Hagamos una lista para no perdernos nada. Gran idea. Esto va a ser inolvidable. Lección 7. Pronóstico de lluvias. ¿Crees que la lluvia durará mucho? El pronóstico no siempre es exacto. Es difícil de decir. Puede que por la tarde aclare, pero debemos estar preparados por si acaso. Esperaba pasar el día al aire libre. Quizás podamos encontrar actividades en el interior como respaldo. Ese es un buen plan. Hay un museo cerca que podríamos visitar si no se detiene. He oído cosas maravillosas sobre ese lugar. Podría ser un buen cambio de ritmo. Exactamente. Todavía podemos aprovechar al máximo el día, llueva o haga sol. Tienes razón. La flexibilidad es clave cuando el clima no coopera. Mantengamos un ojo en el cielo y decidamos sobre la marcha. Suena bien. De cualquier manera, será un día divertido. Lección 8. Problemas tecnológicos. Por supuesto, ¿cuál parece ser el problema? Parece que no puedo abrirlo. Probé los métodos habituales, pero nada funciona. Eso es frustrante. ¿Has comprobado si hay una actualización o un problema técnico? Sí, lo hice. Todo parece actualizado, pero todavía no responde. Quizás reiniciar el dispositivo pueda ayudar. A veces eso soluciona el problema. Lo intentaré. Gracias por la sugerencia. Ningún problema. Si eso no funciona, podemos buscar algunos consejos para solucionar problemas. Agradezco tu ayuda. La tecnología puede ser muy complicada a veces. Realmente puede. Resolvamos esto juntos. Lección 9. Alimentos ecológicos. ¿Has oído hablar de las granjas que producen alimentos ecológicamente puros y de primera calidad?
Sí, creo que deberían enviar sus productos a escuelas y programas infantiles. Esa es una idea fantástica. Fomentaría una alimentación saludable desde una edad temprana. Exactamente. Los niños se beneficiarían mucho de comidas frescas y nutritivas. También podría enseñarles sobre sostenibilidad y de dónde provienen sus alimentos. Esa es una lección muy importante. Es beneficioso para todos. Espero que más granjas y escuelas comiencen a colaborar en iniciativas como esta. Yo también. Es un paso hacia un futuro más saludable para la próxima generación. Absolutamente. Pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Lección 10. Caos en la cocina. Supongo que sí. Sí, respondí. Primero, mamá me dice que saque las cosas para cocinar, así que saqué la batidora ahí. Espera, ¿qué pasó después? Todo salió bien. No exactamente. Accidentalmente derramé harina por todas partes y fue un desastre. Oh, no. Pero eso es parte de la diversión, ¿verdad? Cocinar es siempre una aventura. Verdadero. Terminamos riéndonos de ello y aprovechamos la situación al máximo. Ese es el espíritu. ¿Quedó bien el plato final? Sorprendentemente, sí. Estaba delicioso, a pesar del caos. Ver. A veces los momentos más complicados llevan a los mejores recuerdos. Tienes razón. Nunca olvidaré ese día en la cocina. Lección 11. Objetos perdidos y encontrados. Bien, te avisaré si encontramos una billetera que coincida con esa descripción. Muchas gracias. He estado volviendo sobre mis pasos todo el día, pero hasta ahora no he tenido suerte. No te preocupes, haremos todo lo posible para localizarlo. ¿Puedes confirmar el color y alguna característica distintiva? Es una billetera de cuero marrón con un pequeño rasguño en el frente. También tiene grabadas mis iniciales. Entiendo. Estaremos atentos y revisaremos nuestros registros de objetos perdidos y encontrados. Realmente aprecio tu ayuda. Tiene algunos documentos importantes en su interior. Entendemos lo estresante que esto puede ser. Nos comunicaremos con usted tan pronto como tengamos alguna actualización. Gracias de nuevo. Crucemos los dedos para que aparezca pronto. No hay ningún problema. Estamos aquí para ayudar. Lección 12. Explorando el sendero de las brujas. Eso suena divertido. ¿El rastro de las brujas? Estoy pensando en explorar un sendero cercano este fin de semana. Oh, el camino de las brujas es fascinante. Está lleno de historia y leyendas espeluznantes. ¿En realidad? No sabía que tenía tal trasfondo. ¿Cuál es la parte más interesante? Hay antiguos marcadores a lo largo del sendero que cuentan historias sobre los juicios de brujas de hace siglos. Eso es intrigante. Me encantan los senderos que tienen un elemento histórico. Definitivamente deberías comprobarlo. Solo trae un buen par de zapatos y tal vez una linterna. ¿Una linterna? ¿Está tan oscuro? Algunas partes están sombreadas y eso contribuye a la atmósfera. Sentirás que estás retrocediendo en el tiempo. Ahora estoy aún más emocionado. Gracias por los consejos. Lección 13. Mantenerse motivado. Lo recordaré.
¿Tiene alguna sugerencia para mantenerse motivado durante el proceso? Absolutamente. Establecer objetivos pequeños y alcanzables puede marcar una gran diferencia. Eso tiene sentido. Dividirlo en pasos más pequeños resulta menos abrumador. Exactamente. Y no olvides celebrar tu progreso por pequeño que sea. Me gusta esa idea. Es fácil concentrarse en el objetivo final y olvidarse de las pequeñas victorias. Además, encuentre una rutina que funcione para usted y sígala. La coherencia es clave. Lo intentaré. ¿Qué pasa cuando pasas por una mala racha? Tómate un descanso, pero no te rindas. A veces alejarse un poco te ayuda a volver más fuerte. Gracias por el consejo. Me siento más preparado para afrontar esto ahora. Lección 14. Derechos del acusado. Los derechos de los acusados en los países de habla inglesa son bastante amplios. Sí lo son. Toda persona tiene derecho a un juicio justo y a representación legal. Es importante garantizar que se haga justicia y al mismo tiempo proteger los derechos individuales. Exactamente. La presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario es una piedra angular del sistema jurídico. He oído hablar del derecho a guardar silencio. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Significa que no tiene que responder preguntas que puedan incriminarlo. Es una protección clave. Eso es fascinante. Es sorprendente cómo estos derechos han evolucionado con el tiempo. Están diseñados para equilibrar el poder entre el Estado y el individuo. Es un sistema que lucha por la justicia, aunque no sea perfecto. Lección 15. Una nueva habitación. ¿Hay algo más que podamos hacer? Espero tener lista la nueva habitación pronto. Es genial escuchar eso. Quizás podamos empezar a planificar cómo decorarlo. Estaba pensando lo mismo. Una nueva capa de pintura haría una gran diferencia. Definitivamente. ¿En qué color estabas pensando? ¿Algo brillante y alegre? Quizás un azul claro o un verde suave. Algo calmante pero atractivo. Me encanta esa idea. Podríamos añadir algunas plantas para darle un toque natural. Perfecto. Se sentirá como un espacio completamente nuevo una vez que esté terminado. No puedo esperar a verlo. Hagamos de él un espacio acogedor y funcional. Acordado. Este será un proyecto divertido. Lección 16. El viaje de un compositor. Se convirtió en empresario y durante un tiempo trabajó como contable. Pero todo su tiempo libre lo dedicaba a escribir canciones. Eso es asombroso. Es inspirador cómo equilibró su pasión con su trabajo diario. Verdadero. Muestra cómo la dedicación puede conducir a logros increíbles. ¿Sabes si alguna de sus canciones se hizo famosa? Sí, algunos de ellos lo hicieron. Puso su corazón en su música y valió la pena. Es un recordatorio de que nunca debes renunciar a tus sueños, sin importar cuán ocupada esté la vida. Absolutamente. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia. Me pregunto si alguna vez imaginó hasta dónde llegaría su música. Probablemente no, pero esa es la belleza de seguir tu pasión. Lección 17. El legado de Carver.
Carver también desarrolló una nueva variedad de algodón. Recibió muchos premios por sus contribuciones. Eso es increíble. Su trabajo debe haber tenido un enorme impacto en la agricultura. ¿Lo hizo? Fue pionero en encontrar nuevos usos para los cultivos y mejorar las técnicas agrícolas. He oído hablar de su trabajo con maní. ¿Eso también era parte de su investigación? Sí, descubrió cientos de usos para el maní, desde alimentos hasta productos industriales. Su dedicación a la ciencia y a ayudar a los demás es verdaderamente inspiradora. Creía en utilizar el conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Es sorprendente cómo el trabajo de una persona puede tener un impacto tan duradero. Su legado continúa inspirando a científicos y agricultores en la actualidad. Lección 18. Cena compartida. ¿Qué opinas? Estoy bastante abierto a cualquier cosa. Quizás podríamos hacer una cena compartida. Es una gran idea. Cada uno puede traer su plato favorito y tendremos comida variada. Exactamente. Le quita la presión a una persona para cocinar todo. Además, es una forma divertida de probar nuevas recetas y compartir nuestras favoritas. Traeré mi famosa lasaña. ¿Qué pasa contigo? Haré un postre, tal vez un pastel de chocolate o unas galletas. Suena delicioso. Deberíamos invitar a algunos amigos más para que sea un auténtico festín. Acordado. Cuanto más, mejor. Fijemos una fecha y comencemos a planificar. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar. Lección 19. Imágenes para los hallazgos. Usar elementos visuales para respaldar sus hallazgos es una buena idea. Los cuadros o gráficos podrían aclarar los datos. Absolutamente. Los elementos visuales ayudan a las personas a comprender información compleja más fácilmente. ¿Crees que deberíamos incluir gráficos circulares o gráficos de barras? Ambos podrían funcionar, dependiendo de los datos. Los gráficos circulares son excelentes para porcentajes y los gráficos de barras para comparaciones. Eso tiene sentido. También deberíamos agregar algo de color para hacerlo más atractivo. Buen punto. Una presentación bien diseñada realmente puede captar la atención de la audiencia. Primero recopilemos todos los datos y luego decidamos qué elementos visuales funcionan mejor. Acordado. Esto hará que nuestros hallazgos sean mucho más impactantes. Estoy emocionado de ver cómo se combina todo. Lección 20. Construyendo una casa en la pradera. Construyó su casa en la pradera con troncos que había arrastrado del fondo del arroyo. Eso es impresionante. Debe haber requerido mucho trabajo duro y determinación. ¿Lo hizo? Uno de los colonos cercanos lo ayudó y también construyeron un establo de troncos. Es sorprendente cómo las comunidades se unieron para ayudarse entre sí en aquel entonces. Sí, era una época en la que las personas dependían unas de otras para sobrevivir y prosperar. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido construir todo desde cero. Es un testimonio de su resiliencia e ingenio. Historias como estas nos recuerdan la importancia del trabajo en equipo y la perseverancia. Absolutamente. Construyeron algo más que casas, construyeron un legado. Lección 21. Planes de senderismo. He oído que te encanta el senderismo. He estado buscando a alguien con quien explorar senderos.
Genial. Quería planificar un viaje pero no tenía con quién ir. Definitivamente deberíamos intercambiar números y organizar algo pronto. Me encantaría eso. Hay un hermoso sendero cerca que quería probar. Perfecto. Podemos empezar con ese y luego planificar viajes más largos si va bien. Suena como un plan. También traeré mi cámara, se supone que las vistas deben ser increíbles. Empacaré algunos bocadillos y agua. Haremos un día con ello. Esto va a ser muy divertido. Ya estoy deseando que llegue. Yo también. Hagámoslo realidad pronto. Lección 22. Problemas tecnológicos. ¿Está funcionando tu dispositivo? Quizás deberías iniciarlo e intentarlo de nuevo. Ya lo intenté, pero todavía no responde. Es muy frustrante. ¿Has comprobado si hay una actualización o un problema técnico que esté causando el problema? Sí, lo hice. Todo parece actualizado, pero todavía no funciona correctamente. Quizás reiniciarlo podría ayudar. A veces eso soluciona el problema. Lo intentaré. Gracias por la sugerencia. Ningún problema. Si eso no funciona, podemos buscar algunos consejos para solucionar problemas en línea. Agradezco tu ayuda. La tecnología puede ser muy complicada a veces. Realmente puede. Resolvamos esto juntos. Lección 23. Aprender nuevas habilidades. Recientemente tomé cursos de codificación y fotografía. Ha sido una excelente manera de aprender nuevas habilidades. Es interesante. También probé la fotografía, pero todavía soy un principiante. Se trata de práctica. Cuanto más lo hagas, mejor lo conseguirás. Verdadero. He estado experimentando con diferentes ángulos e iluminación. Esa es la mejor manera de aprender. Codificar ha sido un desafío pero gratificante para mí. Siempre quise intentar codificar. Quizás me inscriba pronto en un curso. Debería. Es una habilidad valiosa y hay muchos recursos disponibles. Gracias por el aliento. Lo investigaré. Déjame saber si necesitas algún consejo para comenzar. Lección 24. Descubriendo el estilo. He descubierto mi propio estilo único a través de prueba y error. Ha sido un viaje divertido. Genial. Encontrar tu estilo puede ser una experiencia muy gratificante. Realmente lo es. Experimenté con diferentes looks y finalmente encontré el que me sienta bien. Todavía estoy explorando el mío. A veces siento que estoy por todos lados. Eso es parte del proceso. Con el tiempo, lo reducirás a lo que más te convenga. Eso espero. Es inspirador saber cómo lo has descubierto. Sigue probando cosas nuevas. Lo sabrás cuando lo encuentres. Gracias por el consejo. Seguiré experimentando y veré a dónde me lleva. Tienes esto. El estilo se trata de expresarse. Lección 25. Plantas y estado de ánimo. Añadir plantas a la habitación es una buena decisión. También mejoran el estado de ánimo y reducen los niveles de estrés. Yo también he oído eso.
Hacen que el espacio se sienta más vivo y acogedor. Exactamente. He notado una diferencia en mi energía desde que agregué algunos a mi espacio de trabajo. ¿Qué tipo de plantas tienes? Estoy pensando en comprar algo que requiera poco mantenimiento. Tengo una planta serpiente y un potos. Ambos son fáciles de cuidar y prosperan en el interior. Suenan perfectos. Empezaré con uno y veré cómo va. Gran idea. Te encantará cómo iluminan la habitación. Estoy emocionado de probarlo. Gracias por las sugerencias. En cualquier momento. Déjame saber cómo te funciona. Lección 26. Amor por los libros. Me gustan los libros desde que era muy pequeña. Mi madre dice que leer es un buen hábito. Eso es maravilloso. La lectura tiene muchísimos beneficios, especialmente para la mente. Es mi forma favorita de relajarme y escapar a mundos diferentes. ¿Tienes un género o autor favorito? Me encantan las novelas de misterio. Agatha Christie es una de mis favoritas. Me gusta más la ficción histórica. Es fascinante aprender sobre diferentes periodos de tiempo. Ese también es un gran género. Quizás podamos intercambiar libros alguna vez. Me encantaría eso. Siempre es divertido compartir recomendaciones. Hagámoslo algo habitual. Leer es mejor cuando puedes discutirlo con alguien. Lección 27. Investigando universidades. ¿Ya te has decidido por una universidad? Todavía no, pero he estado investigando diferentes universidades y comparando sus programas. Ese es un enfoque inteligente. ¿Qué buscas en un programa? Quiero algo que ofrezca experiencia práctica y que tenga una sólida reputación en mi campo. Esos son factores importantes. ¿Has visitado algún campus? Todavía no, pero planeo programar algunos recorridos pronto. Eso le ayudará a tener una idea del medio ambiente. Es una gran decisión. Realmente lo es. Quiero asegurarme de elegir el lugar adecuado para mí. Estás haciendo todo lo correcto. Déjame saber si necesitas algún consejo. Lección 28. Aprovecharlo al máximo. Es bueno saberlo. ¿Algún consejo sobre cómo aprovecharlo al máximo? Definitivamente. Empiece por establecer objetivos claros y dividirlos en pasos más pequeños. Eso tiene sentido. Es más fácil mantenerse concentrado de esa manera. Además, aprovecha todos los recursos disponibles. No tengas miedo de pedir ayuda. Buen punto. Me aseguraré de utilizar todo lo que esté a mi disposición. Y no olvides celebrar tu progreso a lo largo del camino. Lo tendré en cuenta. Es importante mantenerse motivado. Exactamente. Tienes esto. Solo da un paso a la vez. Gracias por el consejo. Me siento más seguro ahora. Lección 29. Pautas para la donación. ¿Suelen aceptar ropa poco usada en el centro de donación? Sí, lo hacen. Siempre están buscando artículos en buenas condiciones. Genial. ¿Hay algo que no aceptan? Por lo general, no aceptan artículos dañados o muy desgastados.
Lo mejor es consultar sus pautas. Me aseguraré de que todo esté limpio y en buen estado antes de donar. Eso es muy considerado de tu parte. Lo apreciarán. También tengo algunos libros y artículos para el hogar. ¿Se llevan esos? Sí, lo hacen. Solo asegúrate de que también estén en buenas condiciones. Perfecto. Lo organizaré todo y lo dejaré este fin de semana. Lección 30. Planes de almuerzo. Muy bien, creo que elegiré una ensalada de pollo. Eso suena delicioso. Busquemos una cafetería y tomemos una mesa. Hay un buen lugar a la vuelta de la esquina. Tienen excelentes críticas. Perfecto. Estoy de humor para algo ligero y fresco. Yo también. Ha sido un día ajetreado, así que una buena comida te vendrá bien. Acordado. Hagamos de este un descanso relajante antes de volver al trabajo. Suena como un plan. Te trataré esta vez. Es muy amable de su parte. Conseguiré el siguiente. ¿Trato? Vayamos y disfrutemos de nuestro almuerzo. Lección 31. Delicias camboyanas. ¿Has probado alguna vez la cocina camboyana? Escuché que su curry de pescado es absolutamente delicioso. Sí, lo tengo. El curry de pescado es rico y sabroso con una combinación perfecta de especias y leche de coco. Eso suena asombroso. ¿Qué pasa con el bloqueo de pan? He oído que es otro plato tradicional que vale la pena probar. Oh, el candado es increíble. Es un tipo de ensalada hecha con flores de plátano, hierbas y un aderezo picante. Me encanta cómo la comida camboyana combina ingredientes frescos con sabores atrevidos. ¿Sabes cómo preparan el curry de pescado, Mac? Por lo general, se elabora con pescado de agua dulce, cúrcuma, limoncillo y croeun, que es una pasta de especias tradicional de Camboya. Eso suena tan único. Me encantaría visitar Camboya algún día solo para probar estos platos en su entorno auténtico. Debería. La comida callejera también es fantástica y la gente local es muy acogedora. Definitivamente lo agregaré a mi lista de viajes. Tal vez incluso podamos tomar una clase de cocina para aprender a preparar estos platos. Lección 32. Planes de cocina. ¿Deberíamos empezar a cocinar juntos? Creo que sería una forma divertida de pasar el tiempo. Suena como una gran idea. ¿Qué tal este viernes por la noche? Podemos intentar hacer algo nuevo. Perfecto. ¿Tiene alguna receta en mente o deberíamos buscar algo en línea? Tenía ganas de intentar hacer pasta casera. Es un poco desafiante pero vale la pena. La pasta casera suena deliciosa. Podemos acompañarlo con una sencilla salsa de tomate y un poco de pan con ajo. Sí, tal vez una ensalada fresca como acompañamiento. Traeré los ingredientes y tú te encargas de la configuración de la cocina. ¿Trato? Me aseguraré de que todo esté listo para el viernes. Será una divertida aventura culinaria. Estoy deseando que llegue. Cocinar juntos siempre es más divertido que hacerlo solo. Acordado. Además, tendremos una deliciosa comida para disfrutar al final.